favor, pónganse de pie quien está en el auditorio, si es que puede hacerlo. Saluda a la persona que tienes a tu lado y dile: qué gusto que estés aquí, qué alegría verte. Y vamos juntos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a alabar a Dios. Bienvenidas a las personas que nos visitan también y que están viendo esta transmisión en cualquier uso horario, en cualquier parte del mundo. Vamos a darles un fuerte aplauso a ellos también, que no pudieron estar, pero están viendo esta transmisión. Algunos en vivo, algunos otros más adelante. Desde Yanga, Veracruz, hay una iglesia que busca a Dios y que sabe que Dios es poderoso para sanar, para salvar, para perdonar, para librar, para restaurar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios, te damos gracias por entregarte por nosotros. Gracias porque el primer ejemplo de perdón lo pusiste tú al perdonarnos a nosotros. Gracias, Señor. Vamos cantándole a Dios. Sábado en silencio, seguro terminó, pero que es imposible para mí, Dios. El viernes en la tumba, domingo despertó. No hay nada imposible para mí, Dios. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Despiértanos, Señor. Despierta un fuego nuevo en mi corazón. Orando milagros sin limitación. El poder de tu victoria fluye en mi interior. Y en este lugar a mi lado sobremos hoy. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. ¿Cuántos están conscientes? ¿Cuántos saben que Dios puede hacer milagros hoy? Con quien Él quiere, con quien le cree, con quien lo busca. Mi Dios aún puede salvar, liberar y sanar, restaurar y dar vida a los muertos. Pregúntale al hombre que fue lanzado sobre Eliseo si hay algo imposible. Pregúntale a la piedra cubriendo la tumba qué ocurre cuando Dios se mueve. Aquí te siento en mi ser, puedo sentir tu mover, puedo sentir tu mover. Muévete, muévete. Este es el ruido que aviva los huesos. Oh, oh, oh. La adoración que levanta los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Voy a salir, Voy a vivir otra vez. este es el ruido. Viva los huesos. La historia de esta canción está en Ezequiel 37, donde dice la Biblia que el Espíritu Santo sopló sobre un valle de huesos secos y de repente los huesos empezaron a unirse en su lugar
y empezó a cubrir los músculos, piel, y se levantó un ejército grande en extremo. Cuando Dios habla, cuando Dios sopla, hay vida, aún en lo que está muerto y seco. Es por eso que podemos decir: me puedo escuchar, yo puedo escuchar, yo puedo escuchar, yo puedo escuchar. Y que los huesos hacen ruido, se levantan. Es la palabra de Dios, que vivirá. Es la palabra de Dios. Vamos. Y esto dijo Dios: vive, recibe la palabra de Dios. 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 Recibe la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios. Este es el ruido que aviva los huesos. Se levanta la adoración que levanta a los muertos. La tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. La tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. La tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Ruido, ruido. Señor, levanta al que está cansado, levanta al caído. Dios, solo tú lo puedes hacer. Dale vida a lo que está muerto. Dios lo puede hacer. Todos nosotros somos un ejemplo de eso. Estábamos muertos literalmente. Es por eso que de nuestra vida podemos hacer una canción. Podemos contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho. Dios hace milagros, Dios hace milagros. Nadie como nuestro Dios. Hay una canción. Escucha un momento. Es que hay una canción en mí que no suene bien desde el corazón. Nadie más conoce lo que Dios ha hecho en mí. Hay mucho que contar y es hora de empezar. Se va a escuchar en todo lugar. El cielo descendiendo está. Se va a escuchar en todo lugar. El cielo descendiendo está. Se va a escuchar. No he sido perfecto, aún tengo mucho que cambiar, pero soy feliz por ser hijo de Dios. Cuando pienso en dónde estaría, qué sería, qué haría sin su gracia. Hay un canto en mi ser que no se callará y no puedo contenerlo más. Se va a escuchar en todo lugar. El cielo descendiendo está. Se va a escuchar
va a escuchar. En todo las lugar, cadenas caen, el cielo descendiendo está, se va a escuchar. la iglesia cante, En todo las lugar, cadenas caen, el cielo descendiendo está, se va a escuchar. alguien puede dar un grito de alegría. Hay alegría en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho y lo que seguirá haciendo. Con todas mis fuerzas yo voy a adorar. Con todas mis fuerzas yo voy a adorar. Con todas mis fuerzas yo voy a adorar. Descendiendo está, Con todas mis fuerzas yo voy a adorar. descendiendo está, Con todas mis fuerzas lo voy a adorar, con todas mis fuerzas lo voy a adorar, con todas mis fuerzas lo voy a adorar, con todas mis fuerzas lo voy a adorar. Vamos, iglesia. Se va a escuchar en todo lugar. El cielo descendiendo está, se va a escuchar cuando la iglesia cante, las cadenas caen, Cielo descendiendo, está, se va a escuchar cuando que se escuche. todas mis fuerzas lo voy a adorar, Con todas mis fuerzas yo voy a adorar. con todas mis fuerzas lo voy a adorar, con todas mis fuerzas lo voy a adorar, con todas mis fuerzas lo voy a adorar. Con nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Qué bueno eres, Dios. Qué bueno eres, Dios. Eres sorprendente, te amamos, Jesús. Ahí con tu boca dale gracias a Dios. Dile: Dios, gracias. Gracias por salvarme. Dios, gracias porque tienes planes también para mi familia. No solamente yo, también mi familia. Gracias por mis papás, Dios. Gracias por mis hijos. Pero gracias porque tienes planes para mis suegros. Gracias, Jesús, por morir en esa cruz. Oh Señor, si no fuera por ti estaría perdido. Estaríamos perdidos. Gracias por amarme. Dejaste tu trono y te humillaste. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Cargaste mi culpa, venciste a la muerte. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Jesús, Compraste mi vida a precio de sangre. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Y ahora yo vivo para adorarte. Dile: tuyo soy. por tanto al Rey eterno y al único Dios, sea toda la gloria y honor
exaltaste tu trono y te humillaste. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Ahora yo vivo para adorarte. Tuyo soy, tuyo soy. Vamos por tanto al Rey, por tanto al Rey eterno y al único Dios. Sea toda la gloria y honor por siempre. y siempre. Oramos, Dios eterno y fiel. Y nos postramos Ante tu majestad. tu destino. Eres digno por los siglos, Señor. Toda gloria y honor. Te exaltamos, Señor, te exaltamos, recibida adoración. Te exaltamos, Jesús. Te exaltamos, te exaltamos, Señor, te exaltamos, Nuestro corazón recibe está lleno de gratitud, Señor, por lo que tú has hecho. Vamos, iglesia. Te exaltamos, te exaltamos, Señor, te exaltamos, reciba adoración.
postramos ante ti, Jesús. Nos postramos, mi Rey, mi Dios, mi Salvador. Gracias porque tú moriste en esa cruz por nosotros. Tú diste tu vida por nosotros, que somos pecadores, Jesús. Tú te entregaste por nosotros. Gracias, Jesús, por lo que has hecho en esa cruz, por lo que estás haciendo en estos días por nuestras vidas, Jesús, por lo que seguirás haciendo, Jesús. Te adoramos, Jesús. Exaltamos tu nombre, Jesús. Glorificamos tu nombre, mi Señor Jesús. Bendecimos tu pueblo Israel. Te bendecimos, Espíritu Santo. Señor Jesús, yo oro en esta mañana, Señor Jesús, por aquellos que aún no han tenido un encuentro real contigo, Jesús. Que puedan tener ese encuentro, esa intimidad contigo, Jesús. Que te puedan reconocer como tu Dios, como su Dios y su Salvador, Jesús. Yo oro, Señor, por aquellas personas, Señor Jesús, que aún ya te conocen y que no han tenido ese encuentro íntimo, Señor Jesús. Que se han desviado, Jesús. Toca corazones, Jesús. Tú eres el único que puedes tocar los corazones, Jesús. Nosotros solamente podemos interceder por todos aquellos, Jesús. Y gracias por los que estamos aquí reunidos, Jesús, que hemos dejado muchas cosas aún en medio de este calor que tú nos has mandado, porque tú nos los has puesto y no nos das más de lo que no podamos soportar, Jesús. Aquí estamos como tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo. En esta mañana oro, Señor, por cada palabra que va a salir de la boca de Jonathan, Señor Jesús. Que venga de tu Espíritu Santo, que tú lo uses con poder y que nosotros estemos receptivos a la palabra que tú le has dado para que la podamos poner en práctica, Señor Jesús. Porque no es fácil, pero sabemos que contigo todo es fácil, Jesús. Gracias por transformar nuestras vidas, Señor. Y todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Queremos seguirnos ahí en la adoración, ¿va? ¿Cómo están, familia? Saluda el de junto y pregúntale si se bañó, nada más echó perfume, como yo. Qué bueno estar aquí. Pues bueno, vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie, el poder transformador del perdón, porque el perdón transforma. Y para los que no nos pudieron ver hace 8 días o nos vieron por transmisión y no pudieron venir, hoy voy a dar un ligero repaso. Cuando hay series trato de darle como un repaso a lo que vimos. Básicamente la conferencia de hace 8 días hablaba sobre el perdón hacia nosotros mismos. Muchas veces nosotros queremos perdonar o perdonamos porque sí se puede. Sin embargo, cuesta mucho más trabajo y muchas veces es más difícil cuando no nos hemos perdonado nosotros mismos por alguna situación, algo que nos está causando culpa. A lo mejor ni culpa tienes, ¿va? Pero te causas tú mismo culpa, te autoflagelas, le digo, ¿no? Y pues te detiene, te mantiene ahí. Y curiosamente empezamos hace como un mes la conferencia esta de peso del pasado, que fue con la que creo que abrimos esta serie. Hace 15 días la pastora habló sobre no mirar hacia atrás, sino caminar hacia el frente, sobre mantenernos hacia el frente y dejarlo el pasado. Y bueno, hace 8 días comenzamos esta serie del poder transformador del perdón, ¿no? Que precisamente es ya dejar cosas o ir arreglando cosas que hemos dejado pendientes, ¿no? O que se han convertido cíclicos una y otra vez y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir.
Y bueno, hace 8 días vimos la definición del pecado, que es importante conocer qué significa el pecado, si no, pues como el perdón, si no, no vamos a pedir perdón. La importancia del perdón, que es fundamental para nuestro bienestar emocional, mental y espiritual. El proceso del perdón, que pues no es nada fácil, ¿verdad? Muchas veces pensamos que como cristianos pensamos que debe ser fácil y a veces por eso nos cuesta más trabajo. No es fácil, muchas veces es largo y gradual el proceso del perdón, a veces es más corto, pero debes de entender que es un proceso y que tienes que cultivarlo, que es el quinto punto que vimos. Otros, el beneficio del perdón es que nos libera, tanto a la persona que pide perdón como a la que otorga, acepta el perdón. Hay una liberación, trae sanidad, trae restauración. Y hablaba que pues primeramente por nosotros, antes que hacia afuera o hacia los demás, ¿no? Sí. Y bueno, cultivar el perdón, que ¿cuántas veces debemos de perdonar? 70 veces 7, que por ahí nuestros matemáticos decían que eran cada 3.16 minutos teníamos que estar perdonando, casi hasta para el resto de nuestras vidas, y es por persona. Entonces sale ahí, o sea, las veces que sean necesarias, en pocas palabras, ¿no? Porque el 7 también trae un significado de infinito. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada, hablar sobre el perdón hacia nosotros mismos, practicar el perdón hacia nosotros mismos. Espero que lo hayan practicado durante la semana. Y el día de hoy vamos a hablar sobre romper esas cadenas generacionales. Le puse cadenas generacionales porque es el lenguaje que se maneja cristiano, pero realmente son patrones generacionales. Y quiero aclarar algo aquí, porque muchas veces está el mal concepto o el mal entendimiento, no porque los pastores o líderes no lo enseñen así, puede ser que a veces lo malinterpretemos nosotros los que estamos escuchando, que el pecado se transfiere, el pecado se hereda, y realmente el pecado no se transfiere ni se hereda. Son ciertos patrones que te llevan quizá al mismo pecado, o puede ser un pecado diferente. Al final yo voy a dar un testimonio donde vemos algo muy claro, donde un pecado, ese patrón lo llevó a otra persona a un pecado diferente, ¿no? Pero fue provocado por cierto patrón de comportamiento, ¿sale? Entonces, rompiendo esas cadenas, hoy vamos a identificar. Te pido que estés abierto a la palabra, que puedas escuchar, que puedas revisar tu corazón, puedas revisar tus pensamientos e identificar si hay ciertas cadenas, estas famosas cadenas o ciertos patrones generacionales. Dice Efesios 4:32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hoy me quise ver muy español, muy latín, le he cambiado. De hecho, como la conferencia anterior ocupé varios versículos así, los mantuve así, y para que vean que la palabra de Dios hay diferentes versiones con el mismo significado, el mismo sentido, el mismo propósito, pero para que vean que somos diversos en la palabra. Esto sí está válido. Que luego se me traba la lengua, ¿vale? Ese es el problema, ya me di cuenta, pero ni modo, hasta que termine voy a seguir usando estos. En esta conferencia vamos a reflexionar sobre un hecho impactante. Conforme estaba yo haciendo esta serie, esta conferencia que voy realizándola todavía en el proceso, hay un estudio reciente que dice que el 68% de los adultos en el mundo reportan haber experimentado algún tipo de trauma en su infancia. El 68% de la población reportan. Faltan los que no reportan, ¿no? Que no hay un registro, porque el ser humano en sí pues se siente como que no, o les da pena, ¿no? Les da pena como expresar que hay algo ahí. Pero bueno, por lo menos hay un 68% que tiene el valor de expresar que tuvo un trauma. Muchos de estos traumas se transmiten de generación a otra, creando las llamadas cadenas generacionales. Si te das cuenta, es como un trauma, es el patrón, no es como el pecado, ¿no? Ay, es que es alcohólico y ya por eso le transmitió el pecado del alcoholismo. Es el patrón, es lo que enseña.
Pero hoy exploraremos cómo el perdón puede ser una poderosa herramienta para romper cadenas y patrones que traen libertad a uno mismo y a futuras generaciones. ¿Sale? El perdón tiene ese poder de romper, de liberar, de sanar, de restaurar a uno mismo y a las siguientes generaciones. No somos nosotros, sino es el perdón. Por el perdón. ¿Por quién lo enseña? Mismo Dios, a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso es tan poderoso. Punto número 1, vamos a ir viendo, entendiendo las cadenas generacionales. No puedes romper algo que no entiendas o que no sepas qué son. ¿Qué son las cadenas generacionales? Como lo enseñamos muchas veces, las cadenas generacionales son patrones de comportamiento. ¿Sale? No es pecado, son patrones de comportamiento, creencias limitantes. ¿Sí sabes que hay creencias limitantes? ¿Cuáles son las creencias limitantes? Como decir, no, es que nosotros somos pobres y siempre hemos sido así, y así crecí y así me moriré, como dice la canción. ¿Y qué pasa? Que se lo transmiten a las siguientes generaciones. Y las siguientes generaciones, en vez de aspirar a ser maestros, a ser empresarios, a ejercer alguna profesión, poner algún negocio, se quedan limitados porque les transmitieron que no eran capaces de poder crecer y desarrollar, o de poder producir más de lo que ellos no pudieron. Esos son pensamientos limitantes. O traumas emocionales que se transmiten de padres a hijos, de generación en generación. Estos patrones pueden manifestarse en formas diversas, desde adicciones hasta problemas de salud mental o dinámicas familiares disfuncionales. Como por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos durante la conferencia. Consideremos una familia donde la falta de comunicación y el resentimiento se han transmitido de generación en generación. Esto es muy común, es como de lo más común en las familias. Y es lo que nos han enseñado. No digas nada porque si no se va a sentir. Mejor que se quede aquí y en familia. ¿Y eso qué provoca? Muchas veces resentimiento, o el que no expreses algo que no te parece y que no te guste y te quedes callada o callado, provoca cierto resentimiento. No, es que si no se va a enojar, es bueno comunicarse. Habla sobre la comunicación. La falta de comunicación puede causar resentimiento o rupturas. Esto puede resultar en relaciones fracturadas y ciclos de dolor que se perpetúan a lo largo del tiempo, que se mantienen una y otra y otra y otra y otra vez, y se viene la autoflagelación también, ¿no? El tema de, híjole, me causa dolor. ¿Sabes? Hay personas que saben que les causa dolor y también saben cuál es la salida y no lo hacen, por la simple razón que a veces no se dan cuenta, y a veces sí, que hay una autocomplacencia en eso, y eso es algo perverso. Muchas veces no se dan cuenta y por eso no sueltan, les cuesta trabajo, y es de las razones más comunes. No es que sea la regla, pero es la razón más común. Como causa dolor, el dolor te mantiene, te crea una seguridad falsa y como un escudo para no permitir que algo vuelva a entrar o algo así. Entonces esa parte se tiene que romper porque sigues en el mismo ciclo. En vez de aceptarlo, entenderlo como lo veíamos hace 8 días, comprender el asunto si fue causado por alguien y perdonar. Y eso te va a liberar y te va a abrir el panorama. Otro de los ejemplos es cuando en la familia el papá o la mamá, porque ahora ya también es común que las mujeres traigan la adicción del alcoholismo, ¿no? El tema del alcoholismo o de la ira también, y se empieza a ver, los hijos lo ven y luego dicen, no, es que mis hijos pues son adictos o son alcohólicos,
¿Por qué, Señor? Bueno, porque hubo un patrón de comportamiento que los llevó a eso. Lo que vieron, lo aprendieron y lo hicieron. Y puede llevarlos, incluso puede decir, bueno, es que yo tomaba alcohol, yo no me drogaba, sí, pero lo llevó a algo más, ¿no? Algunos, el patrón de comportamiento del alcoholismo los lleva, en vez de ser alcohólicos, hay un rechazo hacia el alcoholismo, pero te puede llevar a algo más de ser iracundos, de guardar. Como hay un resentimiento, explotas muy constante, y eso te lleva ese comportamiento. No te lleva al mismo pecado, pero te lleva a otro pecado, ¿sí? Para que no crean que es lo mismo. Ay, son alcohólicos, pues son alcohólicos. Son adúlteros, no. Te puede llevar a otro tipo a otro patrón que te lleve a otro tipo de pecado, pero no que te transfiera o te herede el pecado. Eso no. Éxodo 34:7, que es el mismo versículo que respalda el siguiente, que me voy a saltar el otro versículo para no leerlo, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta parte es que se transfiere el tema del patrón de comportamiento hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, me metí también a orar y a investigar un poquito, y por ahí había una duda sobre el tema de las cadenas generacionales y las maldiciones generacionales, ¿vale? Las maldiciones generacionales para el Hijo de Dios ya no existen, ¿sale? Para los que no creen en Cristo se vuelven maldiciones, porque no han creído en aquel que se hizo maldito en la cruz. Cuando tú aceptas que tienes una maldición generacional conociendo de Cristo, realmente no estás dándole el valor, ni siquiera estás creyendo en la acción y en el acto que hizo Cristo en la cruz, que fue hacerse maldito en el madero, ¿sale? Esa es la explicación teológica que Juanito nos hizo explicar, pero más profunda en ese aspecto, porque Jesús se hizo maldito. Entonces para nosotros ya no hay maldición, son patrones que tenemos que romper. ¿Sí? ¿Están conmigo? No los estoy regañando. Punto número 2, reconociendo el legado del dolor, ¿sale? Hay legado. Yo siempre he hablado de legado y siempre he dicho, ¿qué tipo de legado vas a dejarle a tus hijos o a tus hijas? ¿Qué tipo de legado? En este caso voy a hablarte de ese legado que causa dolor, que es un patrón de comportamiento que los puede llevar a pecar o a pensamientos o incluso hasta suicidarse. Comentaremos sobre cómo el dolor, la amargura y el resentimiento pueden pasar de padres a hijos, creando un ciclo de sufrimiento, ¿sale? Personas, por ejemplo, aquí hablando específicamente sobre el tema del dolor, la amargura y el resentimiento, personas que expresan siempre como reproches, enojos y todo eso, pues volteas a ver, igual en el caso de un grupo de familia, pues afortunadamente, bueno, aquí hay una pausa, hay una ventaja, que en los grupos de familia puede ser que algunos hijos sí tengan ese patrón de comportamiento y hay otros que no lo tengan, ¿sale? Pero puede ser que sea otro, o definitivamente no es una regla que sea, porque muchas personas rompen, a veces incluso sin darse cuenta, hay algo que rompen porque pidieron perdón o porque están perdonando a la persona, y simplemente no es un tema de cristiano, sino es algo que es espiritual, y lo voy a demostrar y te lo voy a explicar con el testimonio que te voy a dar al final, que otra vez no lo van a poder ver los que están en cámaras y los que están aquí, qué bueno. Los que no vinieron hace 8 días, si quieren saber el testimonio de hace 8 días, pregúntenselo a ver a quien, y que se los platique con toda confianza. Pero es un tema, el tema de testimonio es muy íntimo y quiero expresarlo, pero para comprobar, para hacerles como el perdón es poderoso y transforma
nuestras vidas. Bueno, el tema de resentimiento y cómo algunos hijos o hijas adoptan el mismo patrón de comportamiento, de esa amargura, de ese enojo, de ese odio, que tienen una sed de venganza hacia los demás, ¿no? Hay otros que de plano hacen y rechazan eso. Aquí está Carlos, que era que pensé que no estabas, era el de las maldiciones que hablábamos. Sí hice mi tarea, maestro. Okay. Estos sentimientos pueden arraigarse profundamente en la psicología, pensamiento familiar, en el espíritu, bueno, en el alma, en el familiar, afectando las relaciones y la salud emocional de las generaciones venideras. O sea, sí se transmite el patrón de comportamiento. Eres iracundo, tus hijos te vieron así, probablemente es que ellos también reaccionen de la misma manera. Fuiste alcohólico, probablemente sea así. Mujeriego, probablemente, o te lleven algo más. Pero fue por el patrón de comportamiento. No necesariamente es el mismo pecado el que te va a llevar, ¿sí? La historia de Jacob y Esaú. Vemos ahí como ejemplo bíblico la historia de Jacob y Esaú, donde el conflicto entre hermanos se transmite a través de generaciones, que también fue provocado por los mismos padres, por el tema del favoritismo. Padres, sean equilibrados, busquen la sabiduría de Dios. Ahí encontraba algunos se reían, pero busquen la sabiduría de Dios para que puedan entregar pues lo mismo o casi lo mismo. Obviamente no va a ser lo mismo. Yo siempre le digo, el Jonis es uno de mis grandes ejemplos, porque el Jonis quiere lo de Pedro, y le dije, ¿seguro quieres lo de Pedro? Entonces vamos a empezar desde que cómo lo corregía Pedro. No, mejor no, papá. No, digo, siempre va a marcar una diferencia. Hijos menores, entiendan, siempre va a haber una diferencia, un poquito de diferencia. ¿Por qué? Porque ya los llevan por 1 o 2 años de diferencia. Pero pregunten a los grandes, luego se llevan la peor parte, porque son los experimentos, son los conejillos de India, y muchas veces piensan que es eso. Pero bueno, hablando aquí de la Biblia, sí había favoritismo, ¿sale? La mamá hasta le sembró ahí como el poder de las madres, y también el poder del padre que le siembra a Esaú, y la madre a Jacob, y pues le roba la primogenitura. Lo volví a decir bien, es que se me traba esa palabra. Le roba, que realmente entre que se la robó y no, porque ya la había negociado, pero llega al punto de molestarse y de enojarse Saúl, que rompe y crea un patrón de resentimiento al punto de matarlo, y se tuvo que ir Jacob de ahí, porque si no le iba a matar. Dice, donde el conflicto entre hermanos se transmite a través de generaciones, causando dolor y división en la familia. La falta de perdón y la rivalidad persiste entre ellos, afectando no solo su relación, sino también la dinámica familiar en general. Ustedes o nosotros que somos hijos de Dios tenemos que ser agentes del perdón y del amor. Si tú provocaste alguna fricción, alguna separación entre familia, tu responsabilidad es pedir perdón y restaurar. Ahora, tú no tuviste culpa, no tuviste, como dicen por ahí, vela en el entierro. Es tu responsabilidad como hijo de Dios promover el perdón, restaurar familias. Tú y yo somos lámparas, luz, ¿en dónde? ¿Y dónde está la oscuridad? ¿Aquí adentro? Yo aquí veo muchas lámparas. La oscuridad es allá afuera. Es en donde la gente no conoce de tú, es donde tu familia no está, donde hay un resentimiento, donde hay una separación. Ahí tienes que ser luz. Ojo, tienes que ser sabio o sabia, pedirle sabiduría al Señor, porque si eso te va a causar algo en ti, tienes que poner límites también. Decía hace 8 días, tienes que pedir perdón hasta el peor que te hizo daño, pero si sabes que te va a volver a hacer daño, vas a generar esa relación, no pones límites.
pides perdón, otorgas el perdón, eso no significa que vuelvas a tener una relación estrecha, simplemente es ya. Lo ideal es pues tratar, pero sabemos perfectamente quién nos hace daño, quién nos puede hacer daño y quién no. Y tenemos que hacer, si no, de lejitos. Ese es un tema también de comunicación, la falta de comunicación, de expresar lo que les comentaba hace un momento, el no decir las cosas que nos molestan, eso provoca también ese tipo de fricciones y de alejamiento. Tenemos que hablarlo. Punto número 3, el impacto del perdón. ¿Cuál es el impacto del perdón? El perdón tiene el poder de romper estas cadenas y patrones generacionales al interrumpir el ciclo del resentimiento y del dolor. Este resentimiento y dolor es lo que las famosas raíces de amargura que se clavan, se incrustan en nuestros corazones y que hay que sacarlas, ¿no? Rompe el ciclo del resentimiento y del dolor. Cuando perdonamos, no solo liberamos a la persona que nos ha herido, sino que también nos liberamos a nosotros mismos y las generaciones futuras de cargar ese peso. Porque si no pedimos perdón por alguna situación que vino a nosotros, empieza un ciclo, y ese ciclo se vuelve en un patrón de comportamiento, de amargura, de ira, de venganza, de enojo. Y en la iglesia es muy común. Ay, oh no, ¿cómo? O sea, tenemos que practicar el perdón constantemente. Uno de los ejemplos bíblicos es la historia del hijo pródigo, donde el padre perdona amorosamente a su hijo rebelde a pesar de sus errores. Este acto de perdón restauró la relación entre el padre e hijo y rompió con el ciclo de resentimiento y de separación. En el siguiente punto voy a leerte el versículo. En este es Lucas 23:34. Entonces Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Jesús hablaba al mundo en general que los perdonaran todos los actos, pero principalmente en ese momento estaban los soldados echando suerte, burlándose de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y Jesús, estando en la condición en la que estaba, desangrándose con todo el dolor, todavía le dice al Padre: perdónalos. Imagínate el padre cómo estaba. A ver, ¿cómo te pones tú cuando se meten con tu pollito o tu pollita? Hablando de tus hijos, no de con tu bebé, con tu beba. Te enciendes. Nos volvemos leones, y las mujeres leonas, ¿no? Cazadoras, y sacan las garras. Ahora imagínate al Señor. Jesús expresa y les dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, estando en la condición en la que estaban. ¿Sale? Entonces estamos viendo, entendiendo las cadenas generacionales, que son patrones de comportamiento, reconociendo que el legado del dolor, si hay algún patrón en tu vida, tienes que reconocerlo y llevarlo al perdón, para poder romper ese patrón de comportamiento en tu vida y en la vida de los que están atrás de ti o los que vienen atrás de ti, ¿no? Estos patrones de comportamiento alcanzan, como dicen, de hasta la tercera y cuarta generación, pero los podemos convertir en bendición hasta 1000 generaciones. Ese es el poder del perdón. El impacto del perdón tiene el poder de romper. ¿Cuál es el impacto? Es que rompe, restaura, deshace y restaura a la vez. Y el perdón como acto de liberación, libera, que es parte del impacto, también del impacto. El perdón es un acto de liberación tanto para el que perdona como para el que es perdonado.
nos libera del pasado, nos permite vivir en el presente y nos abre puertas a futuro, lleno de esperanza y de posibilidad. ¿Sale? El pasado no va a ser mejor que el presente y el futuro. Así hayas sido un millonario en el pasado, por algo hoy no eres millonario. Por algo hoy ya aprendiste que si fuiste millonario de alguna manera, hoy tienes que hacerlo de la manera de Dios y va a ser mejor. Por eso nunca va a ser el pasado mejor que el futuro. Si sigues viviendo en el pasado, ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar, ahí te vas a quedar, y se vuelve un patrón de comportamiento. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. A ver, explíquenme esto, o razonen esto. O sea que el padre del hijo pródigo estaba enojado, tenía algo en su corazón, había resentimiento, ¿sí o no? Porque si dice que es movido, cuando tú te mueves de un lugar a otro, no te quedas en el mismo lugar. Dice, es movido a misericordia. Lo vio y hubo algo que lo movió a misericordia, a recibirlo, a perdonarlo. De hecho, en el punto anterior les decía que el ejemplo era que el padre perdonó al hijo, porque había algo. No somos superhéroes para no sentir, el hombre de acero para no sentir. Obviamente hay cosas que nos mueven, no somos de palo, sentimos, pero no por eso no vamos a no perdonar. Tenemos que perdonar, tenemos que practicar el perdón. El padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. De hecho, hasta le hizo una fiesta, ¿no? Le puso un anillo, le puso nuevos vestidos de lino y todo. Ahí hubo una reacción del hermano, que no nos vamos a meter en eso, pero empezó otro patrón de comportamiento. El padre tenía que trabajar en eso, ¿no? Explicarle. Por eso, como papás, tenemos que explicarles también a los hijos, reflexionarlos. Al final les voy a dar un consejo que me dieron, que es muy importante, que lo escuchen los papás y que lo escuchen los hijos, que me ha ayudado aquí con La Paz y algunas situaciones que pasaron, que es parte del testimonio. Punto número 5. Vamos a ir pasando y aprendiendo a romper el ciclo. Hay que romper ciclos, ¿sale? Muchas veces no quieres romperte, estás ahí porque creas una falsa seguridad, como lo comentaba hace un momento. Es una mentira. No pides perdón, te guardas ese sentimiento. Algunas veces que eso está cañón, ¿no? Que te gusta, y eso no debe de ser, eso es algo perverso. O otras veces porque por miedo también. Para romper con los patrones generacionales debemos comenzar con reconocer el papel que el perdón puede desempeñar en este proceso. O sea, debes de reconocer que si no perdonas, no se va a romper nada. Debes de reconocer que el perdón tiene el poder de restaurar. Bueno, primero de romper y desechar todo, y de restaurar y sanar. Primeramente a ti y luego a los demás. Esto implica ser consciente de nuestras propias heridas y resentimiento. Tienes que ser consciente. Muchas veces se vuelven ya costumbres y por eso ya a lo mejor sigues sintiendo dolor y heridas, pero ahí estás. Se te hace costumbre. No se te debe hacer costumbre. Tienes que romper, porque es un ciclo que se tiene que romper, y estar dispuesto a dejarlos ir en lugar de mantenerlos, de retenerlos. Por eso cuesta tanto trabajo cuando hay una situación, un patrón, un pecado, soltarlo, porque no lo quieres soltar, lo retienes. Se vuelve, y eso no lo dije, pero ahorita el Espíritu se vuelve un lugar seguro, falso.
Los patrones de comportamiento y el ciclo que te lleva a pecar se vuelve para ti, entre comillas, un lugar seguro. Y esa es una mentira. La historia de José, vamos a analizar como ejemplo la historia de José, quien perdonó a sus hermanos por haberlo vendido como esclavo. Pero la neta, José traía resentimiento. ¿Se han leído la historia, va? Porque si la leemos de corrido dices, ay, qué buena onda, los mandó a traer y todo eso, pero fue inmediato. Les puso condiciones, los amedrentó, les sembró miedo, les quitó al hermano, y él por dentro estaba disfrutando. Y de repente como que hubo una reflexión y se metió y se rasgó las vestiduras y dijo, Señor, perdóname por lo que estoy haciendo. Empieza el proceso de perdón y de romper esa ruptura, ese resentimiento. Este acto de perdón no solo transformó su relación con su familia, sino que también sentó las bases de la reconciliación y de la sanación en las familias. Es más, el problema en ese momento era que no había comida para el pueblo de Israel. Y el que llevaba el pueblo de Israel era su padre, la cabeza. Imagínense el poder del perdón, o la falta de perdón también, que no los hubiera perdonado, cómo hubieran quedado el pueblo de Israel. Digo, era el propósito de Dios que sucediera, pero imaginándonos algo contrario, el hubiera, que no existe, ¿ah? Pero los perdonó. ¿Qué provocó? Bendición para el pueblo de Israel y bendición para su familia, porque eran tratados como una familia también real. No eran tratados todo el pueblo de Israel igual que la familia de José. No tenían los mismos privilegios. Trajo bendición a él y a su familia. Dice Mateo 6, 14, 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarás también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Punto número 6. Y si me van ayudando los de la alabanza, por favor. Con este punto voy a ir entrando al cierre de la serie, que va a ser, que voy a hablar sobre la sanidad. Pero en este punto, o en quiero invitarte a que traigas el siguiente fin a alguien, que tú le compartas del perdón. Primero, el perdón a sí mismo, perdonarse a sí mismo. Segundo, identificar. Tú ya lo puedes identificar. A lo mejor tiene patrones de comportamiento que han llevado y desencadenan el mismo pecado en su familia, no por herencia, sino por el comportamiento, por la falta de perdón. Que le expliques, que le digas: ¿eres luz? ¿Si eres luz o no eres luz? No te llamas luz. Tenemos que ser luz en la oscuridad. Tenemos que ir a hablar del perdón allá afuera. Y que el próximo domingo traigas a alguien para que el Espíritu Santo los sane. También ustedes, pero también los sane a ellos. Comprométete con Dios. No te estoy invitando, ya estoy dejando de invitar. Te estoy pidiendo y ordenando que traigas a alguien. Así lo traigas a la fuerza. Si quieren riatas, invertimos en riatas, yo las compro y se los traen a la fuerza. Pero necesitamos practicar el perdón y enseñar el perdón a las personas, al mundo. Si eres luz, tienes que ser luz aquí y allá afuera. Porque si eres aquí, nada más es religión. Si no eres luz allá afuera, aquí nada más es religión. Construyendo un futuro de sanidad. Punto número 6. Construyendo un futuro de sanidad. Vamos a empezar a construir un futuro de sanidad. En última instancia, bueno, también si
No puedes traer a alguien, no vayas a no venir, va a decir, no, es que nos dijo, mejor ya ni vamos. Haz todo el esfuerzo, tráete a alguien. No nada más le digas a uno o dos, compártele del perdón, pero procura traerte a alguien. Ora mucho. En última instancia, el perdón nos permite construir un futuro de sanidad y de reconciliación para nosotros mismos, las generaciones, para nosotros mismos y las generaciones venideras. Nos libera para romper con los patrones del pasado y crear nuevas formas de relaciones basadas en el amor y la compasión y comprensión y misericordia. Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermana que peca contra mí? ¿Cuántas veces? ¿7? ¿Qué le contesta Jesús? No solo 7, sino 70 veces 7. Las veces que sean necesarias. Eso es lo que nos ayuda a construir la sanidad en nuestras familias, el perdón. Y rompe patrones generacionales. En conclusión, el perdón tiene el poder de romper estos patrones generacionales, a liberarnos del pasado y permitirnos construir un futuro de sanidad y de reconciliación, que hoy podemos comprometernos a ser agentes del perdón y del amor. Tenemos que ser agentes. A lo mejor no entiendas lo que es ser un agente de ventas, es ir vendiendo de puerta en puerta, o algunos han vendido, todos han vendido aquí alguna vez. Hoy tenemos que vender el perdón, ¿sale? Tenemos que hablar del perdón. ¿Cómo vendes el perdón? Hablando. ¿Cómo vendes algo? Hablando, publicando en redes sociales sobre el perdón. Llenemos las redes sociales sobre el perdón. Que hoy podamos comprometernos a ser agentes del perdón y amor en nuestras propias vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Si somos luz, no somos luz nada más acá. Somos luz aquí y allá afuera. Tenemos que brillar allá afuera, más que acá. Aquí todos brillan, como Belinda. Allá afuera hasta le baja, es que está ando muy intenso, muy intensa, vamos a bajarle la intensidad del brillo. No, enciéndete más. Aquí qué chiste, aquí ya todos hemos escuchado el mensaje. Hay que salir afuera, hay que hablar del perdón, hay que promover el perdón. ¿Sabes por qué te cuesta tanto trabajo también perdonar? Porque no te has perdonado ni tú mismo, o porque hay vergüenza. Esto lo saqué de la Junta de Cuitláhuac, estas palabras, y dice: si decimos que amamos y no perdonamos, realmente no estamos amando. Y pónganle mis siglas ahí. Si decimos que amamos y no perdonamos, realmente no estamos amando. Porque el amor todo lo soporta, todo lo puede, pero todo lo soporta. Nada más estoy hablando de una partecita. Todo lo soporta. Dice la palabra de Dios que se amen unos a otros, que se perdonen unos a otros, que se sobrelleven. Y voy a pasar a la parte del testimonio. Me avisan ahí por la transmisión. Nuevamente les voy a abrir